Rodrigo me robó $800,000. No de la calle, no de un banco, de mi herencia. El dinero que mi padre trabajó 40 años para dejarme. Rodrigo era mi cuñado, casado con mi hermana Daniela. Parte de la familia, alguien en quien confiaba. Cuando mi padre murió, Rodrigo se ofreció a ayudarme con el papeleo de la herencia. Documentos legales, bancos, notarios. Descansa, Mateo, yo me encargo. Y yo le creí, porque estaba destrozado, porque acababa de perder a mi padre, porque era familia. Error. Durante 2 años, Rodrigo vivió como millonario con mi dinero. Casa nueva, auto de lujo, viajes a Europa, todo pagado con la herencia de mi padre. Mientras tanto, yo trabajaba 12 horas diarias como contador, luchando, preguntándome por qué la herencia aún no se procesaba, por qué los abogados siempre tenían retrasos. Hasta que un día, revisando viejos correos electrónicos, encontré algo. Un documento que Rodrigo había olvidado borrar. Una transferencia bancaria, a su nombre, por $800,000 de mi cuenta de herencia. Ese día algo se rompió en mí. La negación, la confianza, la familia. Y comenzó mi investigación. Contraté al mejor detective privado de la ciudad. Contraté al abogado criminalista más agresivo de México. Y construí un caso tan sólido que Rodrigo no tendría escapatoria. Pero no solo quería recuperar mi dinero, quería justicia. Quería que Rodrigo perdiera todo. Como yo perdí a mi padre. Como casi pierdo mi futuro. Me tomó 6 meses. 120 horas de investigación. 53 documentos falsificados descubiertos. Y una trampa perfecta. Una llamada telefónica. Un amigo actuando como inversionista. Y Rodrigo en su arrogancia, confesando todo. Grabado, transcrito, presentado en corte. Rodrigo perdió la casa, el auto, el dinero, su matrimonio con mi hermana. Y terminó en prisión por fraude, falsificación de documentos y robo agravado. 3 años de sentencia. Cada día pensando en cómo su codicia destruyó todo. Esta es la historia de cómo recuperé mi herencia. Y cómo destruí al cuñado que me traicionó. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es justicia familiar en su forma más brutal. Parte 1. El padre y la herencia. Mi padre, Roberto Mendoza, no fue rico toda su vida. Nació en un pueblo pequeño de Oaxaca. Hijo de campesinos, sin educación formal más allá de primaria. Pero tenía algo que el dinero no compra: determinación. A los 18 años migró a Ciudad de México, con 100 pesos en el bolsillo. Sin contactos, sin red de seguridad, trabajó en construcción, 12 horas diarias bajo el sol, ganando lo mínimo, ahorrando cada peso. A los 25 abrió su propio pequeño negocio de materiales de construcción. Un local diminuto, inventario mínimo, pero era suyo. Trabajó como animal durante 30 años, fines de semana, días festivos, nunca vacaciones. Y lentamente su negocio creció, de un local a 3, de 3 a una distribuidora mediana, de mediana a una de las más respetadas en la zona sur de la ciudad. Mi padre me crió solo después de que mi madre muriera cuando yo tenía 8 años. Mi hermana Daniela tenía 6. Nos dio todo: educación privada, universidad, oportunidades que él nunca tuvo. Yo estudié contabilidad, me gradué con honores, conseguí trabajo en una firma respetable. Mi hermana Daniela estudió diseño gráfico, talentosa, creativa, pero nunca tan ambiciosa como yo. A los 26 años, Daniela conoció a Rodrigo Vega. Rodrigo era carismático, guapo, encantador.
Trabajaba en ventas para una empresa de tecnología. Ganaba bien, no excelente, pero bien. Mi padre fue cauteloso. Hay algo en ese hombre que no me gusta, me dijo una vez. ¿Qué cosa, papá? No sé, sus ojos. Cuando habla de dinero, sus ojos cambian. Pero Daniela estaba enamorada, y mi padre, que nunca pudo negarle nada a su hija, aceptó. Rodrigo y Daniela se casaron 2 años después. Boda grande. Mi padre pagó todo. 150 invitados. Mariachi. Fiesta hasta las 5 de la mañana. Rodrigo se integró a la familia. Cenas dominicales, días festivos, vacaciones. Y con el tiempo mi padre comenzó a confiar en él, a pedirle consejos sobre tecnología para el negocio, a incluirlo en conversaciones familiares sobre finanzas. Error. Cuando mi padre cumplió 65, comenzó a hablar sobre retiro, sobre vender el negocio, sobre asegurar nuestro futuro. Mateo, tú eres contador, tú entiendes finanzas. Cuando yo muera, todo es tuyo y de Daniela. 50-50. Papá, no hables así. Tienes muchos años por delante. Nadie sabe, hijo. Quiero estar preparado. Mi padre actualizó su testamento. Todo claro. Todo legal. 50% para mí. 50% para Daniela. El negocio valía aproximadamente $1.200.000. Propiedades, inventario, cuentas por cobrar. Además tenía ahorros personales, inversiones. En total, casi $2 millones en activos. 1 millón para cada uno de nosotros. Pero mi padre no planeaba morir pronto. Tenía 65. Saludable. Activo. Hasta que un día, mientras revisaba inventario en una de sus bodegas, sufrió un infarto masivo. Lo encontraron 2 horas después. Ya era tarde. Mi padre murió en el hospital. Yo sostuve su mano. Daniela lloraba incontrolablemente. ¿Y Rodrigo? Rodrigo estaba ahí, consolando a Daniela, siendo el yerno atento. Los siguientes días fueron un borrón. Funeral, duelo, familia, amigos, todos dando condolencias. No podía pensar, no podía procesar. Mi padre, mi héroe, se había ido. Y en medio de ese dolor, Rodrigo se acercó. Mateo, sé que estás devastado. Todos lo estamos. Pero hay cosas prácticas que necesitan atenderse. Testamento, herencia, papeles legales. No puedo, no puedo pensar en eso ahora. Lo sé. Por eso déjame ayudarte. Yo puedo manejar el papeleo inicial, organizar documentos, coordinar con abogados. Tú enfócate en sanar. Parecía considerado, parecía genuino. Mateo, no sé. Mateo, somos familia. Déjame hacer esto, por ti, por Daniela, por la memoria de tu padre. Y acepté, porque estaba roto, porque necesitaba ayuda, porque confiaba en él. Le di acceso a los documentos del testamento, a información de cuentas bancarias, a contactos de abogados. Yo me encargo, dijo Rodrigo. Tú descansa. Primer error. Parte 2. La desaparición del dinero. Los siguientes meses fueron extraños. Rodrigo manejaba todo el proceso legal. Reuniones con abogados, revisiones de documentos, trámites con bancos. Yo trabajaba, intentaba seguir adelante, lidiando con el dolor de perder a mi padre. Cada vez que preguntaba sobre la herencia, Rodrigo tenía excusas. El proceso legal es lento en México, Mateo, ya sabes cómo es. Los bancos necesitan más documentos, burocracia. El abogado está esperando una firma del notario. Debe llegar la próxima semana. Siempre próxima semana, siempre más trámites, siempre más esperas. Pero yo confiaba.
porque era mi cuñado, porque estaba ayudando. 6 meses después del funeral, Daniela y Rodrigo se mudaron a una casa nueva. Grande, zona exclusiva, 3 pisos. ¿Cómo pueden pagar esto? Le pregunté a Daniela. Rodrigo consiguió un ascenso enorme. Estamos muy emocionados. ¿Qué tipo de ascenso? Director regional. Triple salario. ¿Puedes creerlo? Parecía plausible. Rodrigo trabajaba en tecnología. Los ascensos en ese sector pueden ser grandes. Pero algo me molestaba. 3 meses después, Rodrigo compró un BMW nuevo. Serie 7. Completamente equipado. Otro beneficio del trabajo, explicó Daniela. Bono de firma. 6 meses después publicaron fotos de vacaciones en Italia. 2 semanas. Hoteles de lujo, restaurantes caros. Rodrigo está ganando muy bien ahora, dijo Daniela. Finalmente podemos disfrutar. ¿Y yo? Yo seguía trabajando 12 horas diarias, viviendo en mi mismo apartamento de 2 habitaciones, manejando mi mismo auto de 10 años, esperando mi herencia que aún se estaba procesando. Un año después de la muerte de mi padre, confronté a Rodrigo. Rodrigo, necesito saber qué está pasando con la herencia. Ha pasado un año. Mateo, te entiendo, pero estos procesos son complicados. El negocio de tu padre tenía muchas complejidades legales. ¿Qué complejidades? Deudas que no conocíamos, impuestos atrasados. El abogado está trabajando en resolverlo. ¿Deudas? Mi padre era meticuloso con sus finanzas. Lo sé. Pero aparecieron cosas. Créeme, estoy haciendo todo lo posible para maximizar lo que reciban tú y Daniela. Quiero hablar directamente con el abogado. Claro. Te daré su contacto, pero está muy ocupado. Probablemente tarde en responder. Me dio un nombre. Licenciado Hernández. Un número de teléfono. Llamé ese mismo día. El número no existía. Llamé a Rodrigo. El número que me diste no funciona. ¿En serio? Déjame verificar. Tal vez lo anoté mal. Te lo envío por mensaje. Nunca envió el mensaje. Intenté otra vez una semana después. Más excusas. Mateo, ¿por qué no confías en mí? Soy tu cuñado. Estoy protegiendo tus intereses. Pero la confianza se estaba erosionando. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Estaba limpiando mi correo electrónico, borrando spam, organizando carpetas, y encontré un correo antiguo, de 18 meses atrás, justo después de la muerte de mi padre. Era de un banco, Banco Santander. Confirmación de transferencia. Había sido archivado automáticamente en una carpeta que nunca revisaba. Abrí el correo. Estimado señor Mateo Mendoza, su transferencia de $800,000 estadounidenses ha sido procesada exitosamente. Cuenta destino, Rodrigo Vega. Mi corazón se detuvo. ¿$800,000? ¿A Rodrigo? Revisé la fecha. 2 meses después de la muerte de mi padre. Revisé los detalles. Cuenta de herencia a nombre mío. Transferencia a cuenta personal de Rodrigo. ¿Cómo? Revisé más correos. Buscando. Desesperado, encontré otro. Confirmación de cierre de cuenta de inversión. $500,000. Transferidos a Rodrigo Vega. Otro. Venta de propiedad comercial. $300,000. A Rodrigo Vega. En total, $1,600,000. De mi herencia a mi cuñado. Me temblaban las manos. No podía respirar. Rodrigo no estaba manejando el papeleo. Estaba robando. Sistemáticamente, metódicamente. Y yo había confiado en él. Esa noche no dormí. No pude.
Mi cerebro no paraba. ¿Cómo lo había hecho? ¿Documentos falsificados? ¿Firmas forjadas? ¿Corrupción bancaria? Y más importante, ¿qué iba a hacer al respecto? Podía confrontarlo, pero negaría todo. Diría que había un error, que no entendía. Podía decirle a Daniela, pero ella estaba casada con él. ¿Me creería? ¿O defendería a su esposo? Necesitaba más que correos electrónicos viejos. Necesitaba evidencia sólida, irrefutable. Necesitaba un plan. Al día siguiente llamé a un detective privado, uno que un colega había recomendado años atrás para un caso de fraude corporativo. Necesito investigar a alguien. Robo de herencia. Posible falsificación de documentos. ¿Quién es el sujeto? Mi cuñado. El detective, un hombre llamado Arturo Salinas, me miró con comprensión. Familia. Siempre es más doloroso cuando es familia. ¿Puedes ayudarme? Puedo. Pero necesito que entiendas algo. Si encuentro evidencia, probablemente destruirá tu relación familiar. ¿Estás preparado para eso? Mi cuñado ya destruyó la relación cuando me robó. Bien, entonces comencemos. Parte 3. La investigación. Arturo Salinas no era un detective normal. Ex policía judicial. 30 años de experiencia, especializado en fraude financiero. Primero, dijo Arturo, necesito todos los documentos que tengas. Testamento, correos, estados de cuenta, todo. Le di todo lo que había encontrado. Arturo lo revisó meticulosamente. Esto es claro fraude. Pero necesitamos más. Necesitamos rastrear el dinero, probar que Rodrigo falsificó autorizaciones. ¿Cómo? Déjamelo a mí. Pero te advierto, va a ser caro y va a tomar tiempo. No me importa el costo, quiero justicia. La investigación comenzó. Arturo solicitó registros bancarios. A través de contactos legales, obtuvo documentos de transferencias. Cada transferencia tenía una autorización con mi firma, pero yo nunca había firmado nada. Arturo contrató a un experto en grafología, alguien que analiza escritura a mano y firmas. El experto comparó las firmas en los documentos bancarios con mis firmas reales. Estas son falsificaciones, confirmó. Bien hechas pero falsas. La presión del trazo es diferente. El ángulo de las letras. Esto fue hecho por alguien que practicó tu firma, pero no eres tú. Evidencia número 1. Arturo también investigó al supuesto licenciado Hernández, que Rodrigo había mencionado. No existía ningún abogado con ese nombre trabajando en casos de herencia en Ciudad de México. Rodrigo había inventado un abogado fantasma para justificar los retrasos. Evidencia número 2. Luego, Arturo rastreó el dinero. ¿A dónde habían ido los $800,000 transferidos a Rodrigo? Compra de casa, $250,000. Compra de auto, $80,000. Inversiones personales, $300,000. Gastos de lujo, viajes, restaurantes, $170,000. Todo documentado, todo rastreable. Evidencia número 3. Pero Arturo fue más allá. Necesitamos saber cómo obtuvo acceso a las cuentas. ¿Alguien en el banco lo ayudó? ¿O sobornó a alguien? Investigó al empleado bancario que había procesado las transferencias, un hombre llamado Oscar Ruiz. Arturo descubrió que Oscar había sido despedido del banco 6 meses después de las transferencias, por irregularidades. Arturo lo encontró, lo entrevistó, con cámara escondida. Oscar, ahora desesperado por dinero, habló. Ese tipo, Rodrigo, me ofreció $20,000. Dijo que necesitaba ayuda con unas transferencias. Que tenía autorización, pero que el sistema bancario era complicado. Yo necesitaba el dinero.
Mi esposa estaba enferma, así que lo hice. ¿Sabías que las firmas eran falsas? Sospechaba, pero él me aseguró que todo era legal, que era un acuerdo familiar. Evidencia número 4. Un cómplice confesando. Después de 3 meses de investigación, Arturo tenía un caso sólido. 53 documentos falsificados, 82 transacciones fraudulentas, 3 testimonios de empleados bancarios, análisis grafológico probando falsificación de firmas, rastreo completo del dinero robado. Mateo, dijo Arturo, con esto puedes demandarlo civilmente y criminalmente. Recuperarás tu dinero y él irá a prisión. Quiero ambas cosas. Entonces necesitas un abogado, el mejor que puedas pagar. Contraté a licenciada Mónica Reyes, abogada criminalista, especializada en fraude financiero. 58 años, 30 años de experiencia. Tasa de éxito del 90%. Mónica revisó toda la evidencia que Arturo había recopilado. Esto es un caso cerrado, dijo. Pero quiero más. Quiero que Rodrigo confiese, que se entierren él mismo. ¿Cómo? Con una trampa, controlada, grabada, legal. ¿Qué tipo de trampa? Mónica sonrió. Una que su arrogancia no podrá resistir. Parte 4. La trampa. El plan era brillante en su simplicidad. Mónica tenía un amigo, un actor, alguien que podía hacerse pasar por inversionista rico. Vamos a hacer que Rodrigo piense que hay una oportunidad de inversión, algo grande, algo que requiere efectivo. ¿Y? Y cuando pregunte de dónde sacó el dinero para invertir, se va a jactar. Los ladrones siempre se jactan cuando creen que están entre iguales. El actor, un hombre llamado Fernando, era perfecto. 50 años, distinguido, voz de autoridad. Mónica lo preparó. Le dio un papel, una historia, una personalidad. Fernando se haría pasar por inversionista inmobiliario, alguien buscando socios con capital. El primer contacto fue casual. Rodrigo y Fernando se conocieron en un evento de networking de tecnología. Fernando mencionó que estaba buscando socios para un proyecto de desarrollo inmobiliario. 100 unidades. Zona Prime. Retorno de inversión garantizado del 30%. Suena interesante, dijo Rodrigo, pero necesitaría saber más detalles. Claro, pero solo trabajo con gente seria, con capital real. Mínimo $500,000. Rodrigo se iluminó. Yo tengo capital. Ah, sí. ¿De dónde? Si no es indiscreto preguntar. Herencia familiar y buenas inversiones. Fernando dejó el anzuelo ahí, no presionó. Dejó que Rodrigo lo persiguiera y Rodrigo lo hizo. Una semana después, Rodrigo llamó a Fernando. Quiero saber más sobre esa oportunidad de inversión. Perfecto, reunámonos, pero como dije, esto es para gente seria. Se reunieron en un restaurante caro. Reservación privada. Fernando llevaba un maletín. Documentos falsos pero convincentes. Proyecciones. Renders. Y llevaba algo más, un grabador de audio escondido en su reloj. Legal en México, porque Fernando era parte de la conversación. Rodrigo llegó entusiasmado. Traje caro, reloj de lujo, proyectando éxito. Fernando, he estado pensando en esta oportunidad. Me interesa mucho. Excelente. Pero antes de seguir, necesito conocerte mejor. ¿Cómo obtuviste tu capital? Rodrigo vaciló por un momento, pero su arrogancia ganó. Tuve suerte. Mi suegro murió hace 2 años. Dejó una herencia considerable y yo, digamos que me aseguré de estar en posición de aprovecharla. ¿Qué significa eso? Mi cuñado estaba devastado.
No podía pensar claramente, así que me ofrecí a manejar el proceso legal. Y en el proceso, redirigí algunos fondos. Fernando fingió estar impresionado. Inteligente, muy inteligente. Lo sé, mi cuñado es un idiota. Nunca revisó nada. Solo confió. ¿Y yo aproveché? ¿Cuánto conseguiste? $1.600.000. Cambió mi vida completamente. Fernando silbó. Eso es considerable. ¿Y tu cuñado nunca sospechó? Oh, sospecha ahora, pero no puede probar nada. Falsifiqué su firma en los documentos bancarios. Soborné a un empleado. Todo está hecho. Ya no puede hacer nada. ¿Estás seguro? Completamente. Pasaron 2 años. Ya prescribió legalmente. Rodrigo estaba equivocado. El fraude no prescribe en 2 años, pero su ignorancia legal estaba a punto de destruirlo. Entonces, dijo Fernando, ¿estás listo para invertir? Totalmente. ¿Cuándo comenzamos? Te contactaré la próxima semana con detalles. Se despidieron. Rodrigo emocionado. Fernando con la confesión grabada. Esa misma noche, Fernando le entregó la grabación a Mónica. Mónica la escuchó. Sonrió. Perfecto. Se enterró él mismo. ¿Qué sigue? Ahora lo demandamos. Civil y criminalmente. Simultáneamente. Parte 5. La justicia. Mónica presentó 2 demandas el mismo día. Demanda civil. Recuperación de fondos robados. $1.600.000 más intereses y daños. Demanda criminal. Fraude. Falsificación de documentos. Robo agravado. Las demandas incluían 53 documentos falsificados. Análisis grafológico probando falsificación. Testimonios de empleados bancarios. Rastreo completo del dinero. Y la grabación de Rodrigo confesando todo. Rodrigo fue arrestado en su casa a las 6 de la mañana. Daniela estaba ahí. Vio a su esposo esposado, llevado por policía judicial. ¿Qué está pasando? Gritó Daniela. Mateo, ¿qué hiciste? Yo estaba ahí porque Mónica me había invitado. Para ver. No hice nada, Daniela. Rodrigo robó mi herencia, $800.000, y ahora va a pagar. Estás mintiendo. Rodrigo nunca haría eso. Escucha esto. Le di mi teléfono. La grabación de Rodrigo confesando. Su voz. Clara. Inconfundible. Mi cuñado es un idiota. Nunca revisó nada, solo confió. Y yo aproveché. Daniela se desplomó, llorando. No, no puede ser. Lo siento, Daniela, pero tu esposo es un ladrón. Rodrigo fue llevado a prisión preventiva, sin fianza, considerado riesgo de fuga debido a los fondos robados. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. El abogado defensor de Rodrigo intentó argumentar que las transferencias habían sido autorizadas, que yo había dado permiso. Mónica presentó el análisis grafológico. Las firmas son falsas, evidencia irrefutable. El abogado intentó desacreditar la grabación. Fue obtenida mediante engaño. Mónica citó la ley mexicana. La grabación es legal. Fernando era parte de la conversación. Y Rodrigo confesó voluntariamente. No hubo coerción. El juez revisó toda la evidencia. 53 documentos, 82 transacciones, 3 testimonios, análisis grafológico, confesión grabada. El veredicto fue unánime. Rodrigo Vega es declarado culpable de fraude, falsificación de documentos y robo agravado. Sentencia: 4 años de prisión. Restitución completa de fondos robados más intereses. Confiscación de bienes adquiridos con dinero robado. Rodrigo perdió todo. La casa, confiscada, vendida para pagar restitución. El auto, confiscado, vendido. Las inversiones, congeladas, liquidadas.
su libertad, 4 años en prisión y su matrimonio. Daniela solicitó divorcio inmediatamente. No puedo creer que me casé con un ladrón, me dijo llorando. Mateo, lo siento tanto. Debí haberte creído cuando comenzaste a sospechar. No es tu culpa, Daniela. Rodrigo nos engañó a ambos. Perdiste 2 años de tu vida y casi pierdes todo. Pero recuperé la herencia de papá y Rodrigo está pagando. Recuperé $800,000 en restitución, plus intereses, casi 900,000 en total. El resto de la herencia de mi padre que Rodrigo había invertido también fue recuperada. En total recuperé $1,400,000. No todo, pero la mayor parte. Y Rodrigo estaba en prisión, donde los ladrones pertenecen. Parte 6. El epílogo. 3 años después visité a Rodrigo en prisión. No porque quisiera, sino porque Mónica me lo recomendó. Cierre, dijo. Para ti, ve a verlo. Dile lo que necesitas decir, y luego cierra ese capítulo. Rodrigo se veía diferente, más delgado, más viejo, roto. Nos sentamos en la sala de visitas, separados por vidrio, hablando por teléfono. Mateo, dijo Rodrigo, gracias por venir. No vine por ti, vine por mí. Lo sé y lo entiendo. ¿Por qué lo hiciste, Rodrigo? Éramos familia. Rodrigo suspiró. Codicia, pura codicia. Vi todo ese dinero y pensé, ¿por qué no? Tú eres joven, puedes ganarlo de nuevo, pero yo quería esa vida ya. Ese dinero era el legado de mi padre. 40 años de trabajo. Lo sé, y lo destruí. Destruí mi matrimonio, mi libertad, mi vida, por dinero que ni siquiera pude disfrutar plenamente. ¿Te arrepientes? Cada día, pero el arrepentimiento no cambia nada. No, no lo hace. Mateo, sé que no merezco perdón, pero si algún día puedes, te lo agradecería. No puedo perdonarte todavía. Tal vez nunca pueda, pero te deseo paz, que encuentres una forma de vivir contigo mismo. Gracias. Salí de esa prisión sintiéndome ligero, como si un peso que había cargado durante años finalmente se hubiera levantado. Rodrigo cumplió 3 años y medio de su sentencia. Salió en libertad condicional por buen comportamiento. No lo he vuelto a ver. Daniela tampoco. Él rehizo su vida en otra ciudad. Trabajo modesto, apartamento pequeño, sin lujos, pagando por sus errores. Para siempre. ¿Y yo? Yo usé la herencia de mi padre para hacer lo que él habría querido. Invertí en educación, en negocios pequeños, en ayudar a mi comunidad. Y cada vez que uso ese dinero pienso en mi padre, en su trabajo, en su sacrificio, y me aseguro de honrarlo, de usar su legado para bien, porque al final eso es lo que la herencia verdadera significa. No solo dinero, sino valores, propósito, legado. Rodrigo robó el dinero, pero nunca robó eso. Mensaje final. Esta ha sido la historia de Mateo y Rodrigo, una historia sobre traición familiar, justicia legal y el precio de la codicia. Rodrigo pensó que podía robar y salirse con la suya, que la familia no lo tocaría, que podría vivir con dinero robado sin consecuencias. Estaba equivocado. La justicia fue lenta, pero fue completa. Ahora te pregunto, ¿fue Mateo demasiado lejos al enviar a Rodrigo a prisión? ¿O hizo lo correcto? ¿Habrías perdonado a un cuñado que te robó $800,000? ¿Qué habrías hecho diferente? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si esta historia te impactó, dale like. Si conoces a alguien que ha sufrido robo familiar, compártela.
Y suscríbete a Venganza y Justicia, porque seguimos trayendo historias de personas que no dejan que los ladrones ganen. Recuerda, la familia debería protegerte, no robarte. Y cuando cruzan esa línea, las consecuencias deben ser reales. Nos vemos en la próxima historia.